Vamos a estar basando nuestro mensaje en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Es una lectura muy extensa y yo solamente quiero que usted la apunte en algún lugar, tome nota, y si me quiere seguir con la Biblia, lo que vamos a tocar unos cuantos versos, pero la historia yo se la voy a tratar de dar rapidito para que usted entonces sepa de lo que yo le estoy hablando y pueda entonces tener una mejor idea de lo que le quiero traer. Márquelo ahí. Márquelo ahí. Y Hechos capítulo 10. Esta es la historia en la que se encuentra el apóstol Pedro con Cornelio. Cornelio era un centurión romano. ¿Ok? Póngala ahí en pausa y vamos, y déjeme hacerle una pregunta. Imagínese esta escena, imagínese esto en su vida. Imagínese usted que un vecino suyo lo invite a su casa, a la casa de él, y que esa persona que no es de su raza, un vecino que usted tenga pakistaní, no es de su religión, que son musulmanes o sabrá Dios qué son, no hablan casi el mismo idioma, solamente se entienden más o menos ahí ¿sabes? Con dificultad, pero esa persona invitó a todos sus familiares, invitó a todos sus vecinos del barrio, los invitó a su casa para que usted fuera a la casa de él a presentarle el Evangelio de Jesucristo. ¿Está usted preparado para eso? ¿Estaríamos nosotros listos para hacer eso? O sea, se te está presentando una oportunidad de oro. Que quieran escuchar el Evangelio ya es un milagro. Pero que no solamente ellos quieran escuchar el Evangelio, sino que inviten los vecinos, los más allegados amigos, y los lleven todos a tu casa y te dicen, tú vas a ser el orador de esta noche y yo quiero que tú nos expliques a nosotros la salvación a través de Jesucristo. Estaremos listos nosotros para poder hacer eso. Estaremos listos nosotros para poder ser los oradores en la casa de cualquier persona que nos invite. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. La historia de Pedro está en el capítulo 10 del libro de Hechos. Y dice la Biblia que Dios envía un ángel a que le hable en visión a este hombre romano, es que ese nombre, Cornelio se llama. ¿Quiénes van a tener hijos? Mira, es un nombre lindo. ¿No crees? Bonito. Cornelio. Tú sabes lo acomplejado que sería ese hombre durante. Cornelio tiene una visión en que viene un ángel y el ángel le dice, mira, hay cierto hombre que se llama Pedro, llámate a ese hombre que se llama Pedro, hazlo venir hasta donde ti y él te va a decir qué es lo que va a hacer. Y quiero tomar esa parte primero para que nosotros entendamos un punto doctrinal que debemos entender. Y es que Dios no manda a los ángeles a predicar. Fácilmente Dios pudo haberle dado la revelación a este hombre y decirle a Cornelio, el ángel le dijese todo el plan de salvación y le predicaba a Cristo y ahí se acabó. Pero Dios no lo hace porque la responsabilidad de predicar no le toca a los ángeles, te toca a ti y me toca a mí. No, yo me sospeché que esto no iba a ir muy bien hoy, pero porque es a nosotros el que se nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo estamos llamados a llevar este mensaje del Evangelio a toda nación, a toda criatura, a todo lugar. Pero pastor, yo no me puedo ir en un viaje misionero, pero tú, a donde quiera que tú vayas, tú puedes llevar este mensaje. Dios no usa ángeles porque nadie puede entender la problemática de una persona si no ha pasado por lo mismo. El drogadicto llega a la iglesia y ¿sabe quién es el primero que le echa las patas adelante arriba? El que era drogadicto. Ese es el primero que lo abraza. Lo abraza, ¿por qué? Porque hay una conexión, porque yo sé por lo que tú estás pasando. Y hay una verdad grandiosa en cuanto a los ángeles, y es que los ángeles quisieran tener lo que tú y yo tenemos. Y es el cántico del que ha sido salvado. No, quédate conmigo. Es el cántico del que ha sido redimido.
Los ángeles nunca podrán decir, Cristo me salvó. Pero tú y yo podemos decirle a un alma que está en pecado, yo también estuve en pecado y Cristo me salvó. Él fue la propiciación por mi pecado. Él me salvó y como me salvó a mí, te puede salvar a ti. Los ángeles no entienden lo que es la redención. No lo saben. Ellos no saben lo que es estar en pecado y después ser perdonados y restituidos delante de la presencia de Dios. Por eso es que Dios le ha dado ese privilegio a ti y a mí, tú y yo. Somos tú y yo los llamados a predicar este evangelio. ¿Estás listo para recibir una invitación como esta? Porque los ángeles no lo van a hacer. A mí me da, mire, aún el mismo Cristo. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo? Con Pablo, con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso va camino a Damasco. Se le presenta a Cristo. Cristo no le predicó el evangelio. Cristo no le predicó el evangelio. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo, Pablo, entra a la ciudad, a la calle que llaman derecha, y allí se te dirá qué tienes que hacer. Porque la responsabilidad de adiestrar a los nuevos creyentes tampoco es trabajo de los ángeles, y el mismo Cristo ha determinado que es la iglesia la que lo hace. Yo quiero que tú entiendas el día de hoy que nosotros tenemos que ser los portavoces del reino donde quiera que nos paremos, donde quiera que nosotros estemos, debemos anunciar las bondades del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Mientras Cornelio estaba recibiendo una revelación con el ángel, Pedro estaba recibiendo otra. No te tires a predicar sin revelación, porque lo que va a hacer es ridículo. Te pones a pelear con los testigos de Jehová sin revelación, te comen vivo, te papean de desayuno, mano. Dios no hace acepción de personas. Esa fue la revelación que le dio a Pedro. Él vio, cuando usted lea la historia se va a dar cuenta de que él vio un lienzo en el cielo y ahí habían cuanta clase de animales y Pedro estaba desmayado. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, yo nunca he comido nada impuro. Y Dios le dijo, no llames impuro a lo que yo he santificado. Cuando él se levantó de esa revelación, entendió que aún a los gentiles Dios le había dado el don de la salvación. O sea, tú y yo no podemos limitar este mensaje a la gente que piensa como nosotros y que son como nosotros. Tu vecino es americano, predícale a Cristo. Tu compañero de trabajo es alemán, predícale a Cristo. Dios no hace acepción de personas. Y por fin llega Pedro hasta la casa de Cornelio. ¿Sabe lo que hizo Cornelio? Se postró delante de Pedro y hacerle reverencia. Pedro le dijo, espérate, negro, ¿qué tú haces? Lo levantó y le dijo, yo soy hombre como tú. O sea, déjame decírselo como lo escribí, y lo escribí a mano. Así que el reconocimiento de que la única cosa que hace diferencia entre el pecador y tú es el perdón de Dios, es una de las bases de la predicación. O sea, cuando llegó Pedro hasta donde Cornelio lo vio acá arriba, porque dijo, wow, este es el hombre que el ángel me dijo que mandara a llamar, él debe ser algo especial. Pero Pedro le dijo, yo no soy especial, la única diferencia que hay entre tú y yo es que la gracia me tocó. La única diferencia que hay entre tu persona y el adicto a droga que está viviendo debajo del puente es que fuiste mirado con favor. La única diferencia que hay entre una prostituta y cualquier hermana de la iglesia es que la gracia de Dios te alcanzó en el tiempo oportuno y te dio oportunidades que quizás el mundo te negó. Tenemos que entender esto porque de otra manera nos vamos a creer que somos la octava maravilla. Y como ahora ya no apestas a moscovito viejo y ahora hueles díganme ustedes, perfumes buenos. Mira que ni lo puedo pronunciar. ¿El coche de quién? Eso. Yo no sé de eso, pero los que saben lo que pasa es que nosotros nos ponemos la colonia y creemos que ese es nuestro olor natural. Tu olor natural no es ese. Tú viniste aquí apestoso, a pecado, y Cristo te salvó. Y esa es la única diferencia que hay entre ti y un pecador.
Es que la gracia de Dios se acercó a ti y te tocó. Pudo haber tocado a otros, pero te tocó a ti. Y eso es para yo estar agradecido y llevar este mensaje de gracia a todo lugar que yo vaya. Cuando tú entiendes que esto que tú tienes fue dado por gracia, por favor, no te lo mereciste, uno se pone humilde. Y uno empieza a mirar la vida de otra manera, porque si no hubiera sido por el Señor, aquel corito viejo que no decía mucho. Dice en su testimonio, Juan Lausel, ¿es que se llama él, papi? Juan Lausel. Lausel, el apellido de Lausel. Juan Lausel era, el que era de Lautier. Anyway, él fue a la cárcel. Lo metieron preso por subversivo, por lo que sea. Y dice en su testimonio que él entró y que dentro de la misma cárcel había alguien que estaba cantando, si no hubiera sido por el Señor, si no, por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido, pues se la saben, es mejor vivirlo. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Y él estaba oyendo ese corito, y cuando mira así a la celda, ¿quién era el que lo estaba cantando? Era Tomás Trampa. Bueno, los que no son de Puerto Rico, ese tipo era más malo que Caín borracho. Pero cuando Cristo llega a una vida, es capaz de cambiarlo por completo. Y el que antes maldecía, ahora dice, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Cuando la gracia de Dios te toca, tú eres capaz de cambiar por completo, mi hermano. Humilde. Porque si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Y ahí Pedro empezó a hablar. Y cuando usted me siga en la Biblia, cuando usted lo lea, Pedro empieza a hablar sobre Jesucristo, porque el mensaje de la iglesia es uno cristocéntrico. No es Jesucristo y el pastor. No es Jesucristo y la Virgen María. No es Jesucristo y San Pascual ni San... No, es Cristo. Y él empezó a hablar sobre Jesucristo. Pero él no empezó a hablar sobre Jesucristo de una manera retórica o de una manera impersonal, sino que él empezó a relatar su experiencia con Jesucristo. Nadie puede testificar la experiencia de otro. Por eso es necesario que, mi hermano, tú tengas una experiencia personal con Cristo. Es tu experiencia con Cristo. La importancia de tener una relación personal con Cristo. Porque hay quien quiere predicar sin tener una experiencia. Pero Dios no manda a predicar a nadie hasta que esa persona no tenga esa experiencia con Cristo. Es una experiencia transformadora, es una experiencia que te cambia. Es la experiencia que tuvo Tomás Trampa, que en lugar de maldecir porque estaba preso, estaba diciendo si no hubiera sido por el Señor. De esa experiencia en la que yo te estoy hablando. La experiencia que toma a un drogadicto y lo convierte en un hombre de bien. La experiencia que toma una prostituta y la convierte en una misionera. De eso es lo que yo te estoy hablando. Ese tipo de experiencia has tenido tú con Dios. Ese tipo de experiencia. Porque mi experiencia es mi experiencia y yo no la comparto. Yo no te voy a dar mi experiencia para que tú la uses como si fuera tuya. Mi experiencia con Dios es mi arma para los demonios que yo tengo que batallar. Tu experiencia con Dios es el arma que Dios te dio para que tú derrotes los demonios que tú tienes que batallar. En una ocasión vinieron estos hombres y como veían a Pablo sacando diablos, ellos dijeron, en el nombre del Cristo que predica Pablo. Y dijeron, ay, bendito sea Dios, papá. A Pablo lo conocemos, a Cristo lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Porque la experiencia que tú tienes con Dios
es la experiencia. Pablo lo podía hacer porque tenía una experiencia con el hacedor de milagros. Tú nunca pretendas hacer un milagro, nunca pretendas cambiar una vida si no tienes una experiencia que te ate de por siempre al que es hacedor de milagros, hacedor de sanidades, al que es aquel que puede transformar las vidas. La idea de ser testigo en un juicio es porque esa persona tiene una experiencia para contar acerca del caso que se está tratando. Si tú vas allí a donde un juicio, no porque yo lo leí en Facebook, que él lo había hecho, no va a pasar. ¿Por qué? Porque para que tu testimonio sea verídico tiene que haber una experiencia. La Biblia dice que por lo menos para la Biblia, él dice, nosotros somos testigos porque decimos lo que hemos visto y oído. Es una experiencia personal con Cristo y Dios nunca manda a nadie a hacer un trabajo para Él sin que haya tenido ese tipo de experiencia. La Biblia dice que Moisés estaba en el desierto, estaba apacentando ovejas, pero un día le dio con mirar más allá del desierto y cuando fue más allá del desierto se encontró con la presencia de Dios, una salsa que ardía pero no se consumía. Esa es una experiencia que cambia tu vida, porque cuando tú tengas esa experiencia vendrá el llamado de Dios para ti. Dios no te va a llamar sin experiencia con Él, sin una experiencia con Él, Dios no te va a llamar, mi hermano. Isaías estaba entrando al templo y dice la Biblia, y vi yo al Señor y sus faldas llenaban el templo. Esa es una experiencia que te transforma y que cambia tu vida. Gedeón estaba venteando el grano y el ángel de Dios se le apareció y le dijo, varón esforzado y valiente. Esos son momentos, experiencias que tú tienes con Dios en que transforman tu vida. Pablo iba de camino a Damasco, de momento se le aparece Cristo y ahí cambió su vida para siempre. Pero hay experiencias con Dios que no son tan placenteras ni tan espectaculares. Porque los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel tuvieron una experiencia con Dios en el horno de fuego. Porque si tú te crees que Dios te va a llamar desde una nube y va a bajar aquí a hacerte todo un espectáculo, te equivocaste. Porque la gloria es de Dios. Yo hubiese querido que Dios me llamara de esa manera. Yo hubiese querido que viniera un profeta un día, la puerta se abriera sola y él pasara por ahí casi flotando y me dijera, Rubén, te estoy llamando al ministerio. Pero no me llamó de esta manera, me llamó cuando el pastor que estaba se fue. Mira. Porque Dios nos llama de la misma manera y la experiencia que tú tienes con Dios no es la misma que va a tener otra persona con Dios, pero sí necesitas tener esa experiencia. Daniel tuvo una experiencia con Dios maravillosa, pero fue durmiendo al lado de unos leones. David tuvo una experiencia maravillosa con Dios, pero fue huyéndole a Saúl. Cada experiencia es distinta. Y es posible que Dios te esté dando una experiencia maravillosa dentro de un momento adverso. Y tienes que aprender a reconocer la experiencia que Dios te está permitiendo tener en ese momento, porque esa es la experiencia que te va a definir. Y tú no vas a ser el mismo después de esa situación. Y si no aprendemos eso, entonces vamos a seguir nuestra vida todo el tiempo pensando que es un castigo de Dios lo que nos está pasando. Dios te quiere llamar, pero no te va a llamar sin experiencia. Es posible que a otro llamó desde la nube, a otro llamó desde la salsa, a ti te llamó desde un horno de fuego. Se te murió tu papá, se te murió tu hijo, pero desde ahí Dios transformó tu vida, llegó hasta ti y entonces viene el llamado de Dios para tu vida. Yo no escucho mucho consejo del que no ha pasado por nada. Si tú no has estado donde yo he estado, tú no sabes cómo yo me siento. Anyway. Hay quien recibe el llamado de Dios y la experiencia con Cristo de una manera sublime y bonita. Otros las hemos recibido con un golpe en las costillas que te dejó sin aire, hermano. Otros las hemos recibido teniendo que enterrar un ser querido. Pero en ese momento Dios se ha mostrado y te ha dejado saber que Él tiene un plan con tu vida, que tú no te tienes que morir en esa situación, que hay algo más allá del desierto, que Dios te quiere llamar. Mire, Moisés estaba quizás aborrecido de aquellos 40 años apacentando. ¿Tú sabes lo que es eso? 40 años.
Ustedes los que tengan 40 años sabrán, eso suena mucho. 40 años apacentando unas ovejas que no eran de él, porque ni las ganancias eran de él. Pero un día, él miró más allá y él dijo, ¿qué habrá más allá del desierto? Y es posible que en tu vida tú estés en la misma situación y esta rutina te tiene cansado y tú no te atreves porque nunca has pasado más allá del desierto. Pero el día de hoy Dios te está diciendo, si tú te atrevieras a pasar más allá de lo que estás acostumbrado a hacer, yo tengo un llamado para tu vida espectacular que te va a hacer apto para poder traer todas las almas posibles hasta el reino de Dios. Así como José tuvo que pasar por el dolor para él poder ver el propósito de Dios en su vida, quizás tú tienes que pasar por el dolor para recibir esa experiencia afirmadora con Cristo. Así como José pasó por esa situación, así como José fue el dolor el que lo pulió para poder testificar el testimonio de él, mire, cuando Dios tomó a José, se lo llevó de la comodidad de su padre y lo pasó por todo ese proceso. Cuando llegó el momento de la consumación del propósito de José, el testimonio de José en base a lo que había vivido fue lo que ustedes planificaron para mal, Dios lo tornó para bien. Cuando tú seas capaz de decir eso en tu vida, llega el llamado de Dios. Llega esa experiencia en la que tú dices, verdaderamente Dios está conmigo. Como Daniel, que su experiencia fue en un contexto de miedo. Si tú no has pasado un miedo intenso, un miedo a divorciarte, miedo a que se te mueran los padres, miedo, mira, hay gente que le tiene miedo hasta las lagartijas. Él estuvo una noche entera durmiendo al lado, y ustedes no pueden dormir con una cucarachita al lado. Como aquellos 3 jóvenes hebreos que el contexto de su experiencia con Dios fue dentro de un horno de fuego. La experiencia no siempre es la misma. No siempre va a ser agradable a tu cuerpo y a tu carne. Yo ahora puedo entender a David. Cuando David escribía en sus escritos, tú puedes ver que él tuvo una experiencia con Dios. Porque cuando él escribe, si tú miras la historia, David estuvo corriéndole a Saúl como el diablo le huye a la cruz. Y huyéndole, y huyéndole, y huyéndole. Pero dentro de sus escritos hay uno que todos nos conocemos y dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Esa experiencia con Dios te da un testimonio como ese. David escribió, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, porque yo estaré confiado en Dios. Porque él tuvo una experiencia con Dios en medio de una dificultad. Y en ocasiones, esa es la mejor experiencia que tú puedes tener con Dios. Cuando Dios te ha pasado por el fuego y has salido ileso. Cuando Dios no evitó de que tuvieras el accidente, pero te salvó la vida. En el contexto que sea, tienes que testificar. Si Dios te da una experiencia maravillosa en tu casa y tú viste a Cristo y viste las estrellas, la luna y el sol y todos se inclinaban a ti y tú, pues fíjate, Dios te bendiga y te guarde. Testifícala, esa es tu experiencia. Pero la mayoría de nosotros, quizás podemos decir, fue en el horno de la aflicción donde conocí a Cristo. Porque fue allí cuando Jehová se convirtió en Jehová Jireh. Fue allí cuando Jehová se convirtió en Jehová Rafa. Fue allí cuando estaba pasando por un momento de mortandad en mi vida que Cristo se convirtió en la resurrección y la vida. Tienes que tener un encuentro con Dios. Y Pedro, hablando con Cornelio, le dio su explicación. O sea, no la explicación, sino que le dio su testimonio. Le dijo, yo tengo el testimonio, yo estuve con Cristo, caminamos con Cristo, sanó enfermos. Es más, yo lo vi resucitado. Y me imagino que porque eso choca. Le habrán dicho, caramba, Pedro, ¿no será que tú te imaginaste? Ya bueno, nos habremos imaginado a otras 500 personas más.
porque yo lo vi, lo toqué, él estaba allí. Y expresó su testimonio, expresó su experiencia con Dios. Y necesitas tú tener una experiencia con Dios. Ahora bien, cuando él testificó su experiencia, había algo importante en lo que él estaba diciendo, es que respaldó su experiencia con la palabra de Dios. Porque él dijo, este Cristo, y contó todo lo que Cristo había dicho, pero creo que es en el verso 43, dice, porque de esto habían hablado los profetas. O sea, que la experiencia de Pedro no era una experiencia en el vacío. Porque hay gente que tiene muchas experiencias. Hay gente que entra en muchas cosas raras, en éxtasis, y están en 100 cosas diferentes. Pero si esa experiencia no pasa por el crisol de la palabra, tenemos que descartarla. No fue de Dios. Ninguna experiencia interna o externa es válida si no concuerda con lo que la palabra de Dios está diciendo. Olvídate, tú me dices a mí, yo fui al cielo y los ángeles tienen 4 patas, 2 alas, 5 cuernos, y hablan alemán. Y yo busco en la Biblia si es que eso es así. Y si no es así, pues, ok. No diga nada, pues, caramba. Esa es la importancia del estudio bíblico. Cuando usted aprende la palabra, usted sabe distinguir qué es lo que está experimentando, porque todas nuestras experiencias vienen del alma. Y el alma también se conoce como el corazón. Y engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Mire esto, el que lo ha escuchado, usted lo escucha de nuevo, el que no lo ha escuchado, escúchelo. Este joven seminarista ya estaba por graduarse y le dijeron, pues usted, lo único que le falta para graduarse es que usted me narre la parábola del sembrador, perdóname, del de Jericó, ¿cómo es? Del buen samaritano. Y dice, el hombre dijo, chacho, mano, que es lo mío, si las parábolas yo esas me las sé todas. Decía, descendía cierto hombre de camino de Jerusalén a Jericó, cuando de repente cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo quisieron ahogar. Entonces desde el cielo apareció un carro de fuego que lo arrebató y a toda velocidad lo llevó fuera de aquellas tierras. Y mientras viajaba en el carro de fuego, su pelo quedó enredado en un árbol. Y se quedó allí por 3 días y 3 noches. Y los cuervos le traían carne y pan. Pasados los 3 días, su mujer vino y le cortó el pelo. Y el nombre de esa mujer era Silas. Así, el hombre prosiguió su caminar y comenzó a llover por 40 días y 40 noches. Cuando a su encuentro vino el profeta Melquisedec y le regaló una túnica de colores. Y le dijo, toma esta túnica porque el largo camino te resta. Prosiguió el hombre hasta llegar a una ciudad. En la ciudad tomó la calle que llaman la derecha y allí trató de vender la túnica por 30 monedas de plata. Pero el pueblo se molestó y lo apedrearon a las afueras de la ciudad y pusieron su túnica de colores a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Qué usted cree? Una historia buenísima. Es buenísima. Contexto equivocado. No voy a preguntar cuántos se dieron cuenta de que esa historia no estaba en la Biblia. La tragedia no es que uno cometa un error. La tragedia es que usted no encuentre cómica esta historia. Se supone que usted mondarle la risa. Pues se rieron por dentro. ¿Sabe por qué? Porque si tú no conoces la palabra, tú nunca vas a lograr entender la experiencia. Porque la experiencia de Dios, Dios la hace en base a su palabra. Dios mandó a Cristo, pero Él no mandó a Cristo hasta que el pueblo entendiera. Mire qué cosa, que Él habló de su experiencia,
Pedro habló de su experiencia, pero él dijo, pero esta experiencia está respaldada por la palabra de Dios. Ay, yo no voy a tener experiencias que no estén respaldadas por la palabra de Dios. Me pueden venir aquí, agarrarme, hacerme la catapulta, tirarse, como los luchadores. Eso fue el Espíritu Santo. Eso no fue el Espíritu Santo porque no lo dice la Biblia. ¿Me están siguiendo? Si no respalda tu experiencia con la palabra, tu testimonio causará como máximo admiración. Si tu experiencia no es respaldada por la palabra, puede ser que la gente haga, wow. Pero en el caso de Pedro, tan pronto como él empezó a contar su experiencia, el Espíritu de Dios bajó, tan pronto él empezó a respaldar su experiencia con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios descendió y bautizó a aquella gente que los estaban escuchando y hubo una salvación masiva. Porque si tu testimonio está basado en tus emociones y no está basado en la palabra de Dios, lo que hace es impresionar. Cuando tu testimonio está basado o está respaldado por la palabra de Dios, lo que hace tu testimonio es crear que las almas se salven. Y de eso es que se trata. Mientras Pedro, siga esto en su casa porque la lectura es muy extensa. Mientras Pedro estaba hablando de su experiencia, el Espíritu Santo estaba quieto. Pero tan pronto como él tomó esa experiencia y la respaldó con la palabra, bajó el Espíritu Santo, se salvó aquella familia, se salvaron los vecinos y de ahí en adelante se salvó medio mundo. ¿Sabes por qué? Porque esa experiencia venía sazonada con la palabra de Dios. Tu experiencia es pasajera, pero la palabra es eterna. Tu experiencia solamente puede bregar con los sentidos de las personas, pero la palabra brega con el interior del alma y es capaz de transformarla. Aquel hombre le dijo a Lausel, Cristo te ama. Desde la cárcel, Tomás Trampa le dijo, Lausel, Cristo te ama. Estaba cantando y él dice que eso no pudo salírsele de la cabeza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solamente obra a través de la palabra. ¿Cómo lo digo? Mira, el Espíritu Santo no hace nada que no esté respaldado por la palabra. Sí te van a decir, no, porque la Biblia no limita a Dios. Es que no se trata de que la Biblia limite a Dios, es que Dios se limitó a lo que escribió en la Biblia. ¿Me siguen? O sea, no, que yo tuve una experiencia en el que yo piloteé un avión solo. Y lo piloteé, me estrellé y el avión siguió volando solo. No sé, una experiencia así estrambótica. No, pero tú no puedes limitar a Dios porque para Dios todas las cosas son posibles. Espérate, negro. Para Dios todas las cosas son posibles, pero Él se confinó a su palabra. Él dijo, este es el manual de instrucciones y yo no voy a hacer más de lo que está aquí. Y ya nos dio bastante. Así que cuando nosotros estemos testificando, primero, tú necesitas una experiencia con Dios. Tú necesitas tener una experiencia transformadora con Dios. Pero esa experiencia tiene que venir basada en la palabra del Señor. No puede ser una experiencia emocional, no puede ser una experiencia que sea religiosa. Tiene que ser una experiencia genuina, respaldada por lo que la Biblia dice que es vida y es espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros podemos testificar que hemos tenido ese tipo de experiencia? ¿Cuántos de nosotros podemos testificar que la hemos tenido? Una experiencia que es transformadora. Es posible que el día de hoy Dios te esté permitiendo escuchar esta palabra para que tú digas, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo oro, pero hasta ahora lo he estado haciendo de una manera religiosa. O sea, yo lo hago porque es lo que es correcto para que yo haga. Yo lo estoy haciendo porque hay que ir a la iglesia. Porque Dios lo exige. Y como Dios lo exige, pues yo lo tengo que hacer. Pero si has estado haciéndolo de esa manera, esa no es la manera que agrada a Dios. La manera que agrada a Dios
es cuando tú tienes esa experiencia y tú buscas esa experiencia en el que tú no lo vas a hacer porque Dios lo exige, sino que tú lo vas a hacer porque tú quieres agradar al Dios que te salvó. No se trata de normas, no se trata de reglas. La experiencia con Dios va más allá de las normas y las reglas que hay en la iglesia. No, se trata de una experiencia contigo, pero esa experiencia tiene que ir basada en la palabra de Dios. La palabra debe ser la base de nuestra vida. La Biblia, ese libro que tenemos a veces de pisapapeles y que no lo abrimos a menos que no sea para espantar algún miedo, alguna noche de insomnio. Ese librito que tenemos allí de adorno está vivo. Y es la única regla que necesitamos para regir nuestras vidas. Dios primero mandó la palabra, después mandó a Cristo, después mandó la experiencia. Primero Dios mandó la profecía, Cristo va a venir, va a resucitar. Después vino Cristo, resucitó, después vinieron los discípulos, creyeron, después testificaron en base a la palabra que se había dicho sobre lo que Dios iba a hacer. Entonces la gente se salva. ¿Por qué? Porque en realidad la base de todo lo que se estaba haciendo era la palabra de Dios. Pero la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿has tenido esa experiencia con Dios? Afirmadora. La experiencia que te hace entender un Dios más allá de tus sentidos y te hace entender de que Dios lo que quiere es tu corazón. Que Dios lo que desea es que dejes de seguir tantos ritos, que dejes de seguir tantas normas. Simplemente que me ames porque yo te amé. Que me busques porque buscarme te beneficia. El escritor bíblico decía, no es que nosotros seamos buenos, es que amamos porque nos amó. De eso es que se trata. Pero si tú no quieres buscar la experiencia con Dios, esa experiencia, esa intimidad con Dios, en la que tú sales de ahí nuevo, hablarás y vas a sonar como una lata mohosa, porque la gente te va a escuchar y no va a recibir nada por dentro, porque no va acompañada de una vivencia y del sazón que solamente le puede dar la palabra de Dios. Dios no estaba respaldando a Pedro cuando bajó el Espíritu Santo. Dios estaba respaldando su palabra. Cuando ayer vino la gente y tuvimos 200 damas aquí y todo quedó de una manera tan bonita, Dios no nos estaba respaldando a nosotros. Eso es un extra. Dios está respaldando su palabra. Cuando Dios te saca del apuro porque tú oraste con fe, no es que Dios le dio pena contigo. Dios respalda su palabra. Y Él dice, todo lo que tú me pidas creyendo, yo lo haré. ¿Has tenido esa experiencia con Dios? Esa es la pregunta. ¿Has tenido esa experiencia con Dios? Dios te llama a ser testigo. Y te ha dado un testimonio que dar. Dios no te está exigiendo que tú te inventes nada. De hecho, la Biblia dice que las obras que nosotros caminamos fueron preparadas para nosotros de antes de la fundación del mundo. Tú no tienes que improvisar. La obra ya está hecha por Cristo. Él solamente te está diciendo el día de hoy, yo quiero darte el testimonio que es capaz de transformar esta ciudad el día de hoy. ¿Quieres que tu testimonio tenga efecto? Respáldalo con la palabra. Y el llamado es sencillo. Inclinemos nuestros rostros. Yo no voy a formar mucho revolú. ¿Sabe por qué? Porque si yo estuviese repartiendo billetes de 20, se iba a llenar este altar. Pero te estoy ofreciendo la oportunidad de poder tocar a Dios. Y entrar en pacto con esta palabra. Y decir, Señor,